Energía 21. Para el encuentro de hoy hemos seleccionado el tema mercado de combustibles. Hemos invitado para desarrollar este tema, en primer lugar, al señor Luis Malchiodi, quien preside FECOBA, quien habla en nombre de los expendedores, los estacioneros, como los conocemos o como decimos aquí. Porque hacia el año 2002-2003 había aproximadamente 6.200 estaciones de servicio, bocas de expendio. Hoy han quedado de ese monto aproximadamente unas 3.800 estaciones. Entonces la primera pregunta es, ¿qué está pasando en este mercado cuando disminuyen las bocas, las pymes que venden el combustible y aumenta notoriamente el parque automotor? También para analizar estas cuestiones hemos invitado al ingeniero Gerardo Rabinovich, quien es un especialista en el tema de combustible y a su vez vicepresidente del Instituto Argentino de la Energía. También para abordar esta temática, el doctor Félix Herrero, quien es contador, abogado y un especialista en cuestiones energéticas. Además, lo hemos invitado en su calidad de director de planeamiento de Proyecto Sur. Sobre los últimos minutos del programa vamos a conversar con el doctor Fabián Tobalo, quien es asesor jurídico de FECOBA. FECOBA presentó, asesorada por el doctor Tobalo, una medida observando el comportamiento oligopólico de Repsol y el daño que esto perjudicaba en las bocas de expendio en las estaciones de servicio. Pues ya Repsol no está en el mercado. Sin embargo, ¿en qué ha quedado esta medida presentada en defensa de la competencia? FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presenta Energía 21. Y con nosotros Luis Malchiodi. Hay muchas medidas últimamente, anuncios vinculados al tema de combustibles. La primera que tiene que ver con esto, del mercado de combustibles, es aquella disposición del aumento del gas en boca de pozo. Entonces, el gas aumentó, estaba en 0,15, aumentó a 0,60, bien para los productores, bien para el país, para las provincias que cobran mayor regalía. Ese aumento no es trasladable al consumidor, por eso los consumidores no han tenido un incremento. Pero ¿quién paga eso y cómo está repercutiendo en las estaciones de servicio que venden GNC? Bueno, eso representa un verdadero problema porque la dejaron sin ninguna rentabilidad. Y las estaciones de gas tienen una operación bastante compleja. Sobre todo la posibilidad de roturas importantes que después cuestan cientos de miles de pesos, y realmente no tenemos capacidad económica si no hacemos alguna previsión económica razonable como para después llevarlas adelante y poder solucionarlo. Cuando dice sin rentabilidad, ¿quiere decir que se quedaron en cero? A ver, trasládenos a la cosa cotidiana. Sí, nos quedaríamos en cero de continuar esta política de pedir a los expendedores de combustible, que es un sector pyme débil económicamente, que absorba un incremento tan importante en el precio del gas. ¿Cómo analizan en el Instituto Argentino de la Energía o cómo analizan desde Proyecto Sur esta disposición del aumento del gas en boca de pozo y, digamos, qué medida podría implementarse para evitar esto que nos está diciendo Luis Malchiodi? Bueno, antes comentábamos que no existe mecanismo de formación de precios en Argentina, sobre todo en el sector energético. El sistema de precios está totalmente desguazado y en materia de gas natural, por ejemplo, al productor o al importador tenemos un abanico de 10, 12 precios distintos. Precio para el GNC, precio para el productor de electricidad, precio del gas importado de Bolivia, precio del gas natural licuado importado en los puertos de Bahía Blanca y Escobar. Es un desorden muy importante. De hecho, el sistema de gas recauda en su conjunto casi un tercio de lo que cuesta producirlo y comprarlo.
es decir, recauda del orden de 2.000 millones de dólares al año, y el costo de todo el sistema de gas a nivel, digamos, de abastecimiento, producción, ronda los 6.000. Hay 4.000 millones de dólares que son subsidios, que evidentemente se reparten entre todos los contribuyentes, no los consumidores. Y en el caso particular del GNC, digamos, en este desorden y en este arreglo día a día, a ver cómo se van compensando, evidentemente si hay un aumento de precio en boca de pozo que no puede ser trasladado al consumidor final por una disposición política en última instancia, hay alguien que sale perdiendo. Y sale perdiendo justamente el que lo vende a un precio menor de lo que le cuesta comprar y mantener su estación de servicio. Por lo tanto, digamos, es una medida en la que realmente terminamos al final perdiendo todos, porque empiezan a desaparecer las estaciones de servicio, porque si no tienen rentabilidad, los señores de la estación de servicio se van a hacer otro negocio, pero también pierde el consumidor y pierde fundamentalmente el sistema de transporte, en fin, hay un desmanejo en la política de precios tan serio, y no es de ahora, sino que viene desde mucho tiempo atrás, a partir, digamos, de mantener permanentemente durante 10 años congelados los precios y tarifas del sector energético, que, bueno, empiezan a aparecer soluciones de compromiso que favorecen algunas veces a algunos, perjudican a otros, pero que a la larga, como el sistema energético es un sistema que requiere señales de largo plazo, todos terminan perdiendo. Y Félix Herrero, ¿qué nos aporta? Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que las autoridades energéticas del gobierno y del gobierno han perdido la idea de que la energía es un bien que funciona en el largo plazo, ¿sí? No hay largo plazo, y es una actividad en red, ¿sí? No hay ninguna actividad separada. El distribuidor tiene que ver con el generador, el consumidor tiene que ver con el inversor, es decir, es un sistema en red. Entonces, para este gobierno no conoce el sistema energético, basta ver lo que se está produciendo en YPF, entonces no hay ni largo plazo ni un sistema en red. Al no haber largo plazo, todas son medidas de cortísimo plazo, para mañana, pero para pasado mañana ya está el problema. Entonces, yo comparto que hay algunos problemas que vienen de lejos. Sí. En la época que nos decían que nosotros éramos agoreros porque hablábamos de la crisis energética integral de Argentina, y no solamente de petrolera o gasífera, sino también la energética, y no solamente la actividad del consumo con los cortes, sino sobre todo en la actividad de la inversión. Pero creo que el problema se ha agudizado en el último año. Esto ya es demostrar que estamos en una crisis gravísima, no una crisis grave. Cuando nos decían apocalípticos, ahora no sé qué pueden decir, solamente pueden decir, bueno, vivimos en crisis porque se equivocaron los que estuvieron antes que nosotros, pero antes que nosotros éramos nosotros, entonces la gente no entiende nada. ¿Y por dónde podríamos comenzar, Félix? Bueno, en toda situación donde hay caos o confusión, o donde el largo plazo ha sido desaparecido y sirve de nido para la corrupción, el cortísimo plazo, porque todo se acuerda y nada se dispone, entonces hay que comenzar a recuperar estos conceptos, que la energía es una actividad de largo plazo, o sea, hacer política energética no para hoy, sino en una forma planificada, para mañana, para el año que viene, para dentro de 3 años. Y la confusión se elimina solamente dando conciencia a quienes tienen responsabilidad de la política energética que la energía en sí es un sistema en red y es un sistema que, si está desordenado, bueno, va al fracaso, que es lo que nos ha pasado a nosotros. Entonces, eso desde el lado de vista de las decisiones de corto plazo, inmediatas, de la política energética. Y hay otro concepto, hay un concepto, bueno, ¿qué política me dispongo a dar para el país? Me puedo dedicar una política
por ejemplo, lo que está haciendo el gobierno, nacionalizar mal. Bueno, tiene que nacionalizar bien si quiere nacionalizar. Si se quiere ir del mercado, nacionalice bien, no nacionalice mal como está haciendo en todas las nacionalizaciones. Y si bueno, de que ordene las nacionalizaciones. Por ejemplo, se ordena que YPF va a invertir 37.000 millones de dólares en 4 años y ahora se está recorriendo el mundo rogando y poniéndose de rodillas para traer $1. Un fracaso de la política internacional energética absoluta. Entonces, hay que tener una disposición muy clara. Si se nacionaliza el 51% para dejar el 49% a las multinacionales en vaca muerta, había que hacerlo antes de establecer el 51% estatal. Entonces, está todo muy mal nacionalizado. Cuando en los decretos se establece que la tarifa no va a funcionar en función de la última máquina más barata que entra al sistema, es decir, la economía marginal. Si yo digo no quiero más economía marginal, no quiero la economía austríaca de la economía marginal, quiero una economía más dirigida, bueno, tengo que tener claro, no puede ser una mezcla de economía marginal y economía estatal, de economía pública, de precios y tarifas. No sabemos si las tarifas son tarifas o los precios son precios, ya no sabemos dónde estamos. Pero lo peor es que el gobierno es el que no sabe dónde estamos. Luis, mientras tanto las estaciones de servicio siguen cayendo o siguen cerrando muchas bocas. Bueno, es la consecuencia de lo que está señalando acá el doctor, que realmente somos los que sufrimos las consecuencias porque sin duda es el eslabón más débil de la cadena. Y bueno, somos pequeñas empresas, la mayoría comprometidas con políticas de aprete, porque en todos lados todas las empresas casi sin excepción ponen condiciones prácticamente imposibles de cumplir. Y bueno, y eso nos resulta que de alguna manera u otra los negocios se van cerrando. Primero los abandonan, los dejan blancos, porque acá se inventó el mito de que el negocio era ponerse blanco. Son mentiras. El blanco queda blanco cuando la empresa petrolera lo abandona, concentrando absolutamente la oferta. Y acá tenemos que señalar el tema de YPF, que después el doctor Tobalo va a explicar, utilizando un consignado que maneja toda la empresa. Están llevando a la indigencia a la boca de expendio, que no sabemos cómo vamos a afrontar los ajustes salariales del próximo año. O sea que toda esta situación que señala Herrero es lo que después, en definitiva, a nosotros nos trastorna, porque realmente no tenemos manera de poder enderezar nuestros negocios, dada la improvisación tan desastrosa que hay en el segmento de combustibles. Rabinovich, en cuanto a lo que decía Herrero, que daba una visión amplia de la cuestión energética, la cuestión energética hablaba de esta cuestión en red, que me pareció muy interesante y le agradezco que nos haya comentado esto. ¿Cuál es la visión de ustedes? Bueno, coincide absolutamente, ¿no es cierto? El sector energético funciona articulado en forma integral. Una fuente de energía puede ser sustituida por el usuario por otra, como en el caso, digamos, de los combustibles líquidos y el GNC para el transporte, o la energía eléctrica y el gas, y como, digamos, es un sector de largo plazo, requiere estabilidad, requiere señales, requiere una política y un planeamiento energético que le dé tranquilidad a quienes operan en el sector empresariamente, pero que además le dé al usuario una tranquilidad de tener el producto en condiciones de calidad como debe tenerlo y de precio, de mínimo precio, accesible para el nivel de ingresos que tiene la sociedad. Y bueno, esto es lo que ha faltado
en esta gestión energética que ya lleva casi 10 años, ¿no? Puede decir algún televidente, pero yo voy a la estación de servicio y tengo combustible ahora, voy a la estación de servicio y tengo GNC, prendo la luz y tengo energía, prendo la hornalla y tengo gas. Yo tengo energía, la tengo. Bueno, es cierto, ¿no? Lo que decís es cierto y es la... también dice, yo aprieto la llave de luz y se prende la lamparita y no sabe todo lo que hay atrás de esa llave de luz para que llegue el electrón a la casa y se le prenda la lamparita y no tiene por qué saberlo. No. Porque es casi como si yo tuviera que saber por qué y de dónde viene el aire que respiro. En las condiciones hoy de la sociedad moderna, el usuario, y esto el que trabaja en el sector energético, sobre todo en diseñando políticas o planificando el sector, tiene que tenerlo muy claro, y es también algo muy comercial. El cliente no tiene la culpa, el usuario no tiene la culpa de que se le corte la luz. No es porque compra muchos aires acondicionados que se corta la luz. Se corta la luz porque no se prevé un crecimiento de la demanda armónico, un sistema de precios que pague los costos y por lo tanto se adoptan soluciones diarias que terminan, como decía en otro momento, perjudicando al usuario, perjudicando al empresario y golpeando sobre la macroeconomía como está golpeando ahora la energía con el problema de las importaciones, etcétera. Bien, puede haber algún televidente que esté diciendo, pero yo tengo un montón de aparatos en mi casa, la energía la tengo, la energía eléctrica la tengo y además pago una factura de consumo eléctrico de 30 pesos al mes. Concretamente, en mi casa yo estoy gastando 30 pesos por mes, bimestralmente 30 pesos. Sí. O sea... Yo creo que tenemos como consumidores que aprender algunas cosas. Primero, que la energía no solamente es precio o tarifa, es calidad y consecuencia en la prestación, en la provisión del servicio. En muchos lados del interior hay cortes de energía eléctrica. Tuvimos la vergüenza de la capital de Chaco, de un partido de fútbol, donde precisamente el equipo brasileño vino a pasear porque no había electricidad, no pudo jugar. Entonces, estas situaciones se dan mucho más. En las estaciones de servicios, en alrededor de 8 o 9 años se han cerrado más de 2.500 estaciones de servicios. Entonces, yo tengo otra estación de servicio, pero la tengo más lejos y a precios más altos. Entonces, tenemos que considerar calidad, precios y cantidad. Por lo general, vemos la cantidad. Bueno, en Buenos Aires, la cantidad todavía está servida. El ministro de Planificación dice que en este verano no va a haber cortes de energía eléctrica. Pero lo ha dicho muchas veces esto, que no va a haber cortes, que no, etc. Pero después tenemos los cortes. Entonces, hasta la cantidad no está asegurada. La calidad es pésima, los precios son muy altos, han crecido últimamente, hay precios que han crecido el 350%, algunos precios mayoristas. Entonces, estamos viviendo una situación muy difícil. Toda la mala política que se hizo se tira hacia la pequeña y mediana empresa que se funda y hacia el consumidor que tiene que sacrificar consumo. Tenemos que ir a una pausa y enseguida continuamos. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Siguiendo los ejes del Plan Energético Nacional, ENARSA ha logrado dar respuestas concretas a las necesidades de todos los argentinos en los ámbitos del petróleo, el gas, la energía eléctrica y las energías renovables. ENARSA, energía, desafíos y logros. Nuestros valores, nuestros colores,
en el Año Internacional de las Cooperativas y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Y como tenemos pocos minutos ya de programa, les vamos a pedir a cada uno de ellos las conclusiones sobre esto que hemos conversado o que han debatido. Luis, sus conclusiones frente a esta situación de la pérdida de rentabilidad en las estaciones de servicio. Bueno, es un hecho grave porque no tenemos ningún recurso que la propia renta del negocio para sobrevivir. Es decir, las estaciones de servicio es un comercio que tiene que funcionar con ganancias y de lo contrario desaparecen. Ya han desaparecido muchas, como indicó acá el ingeniero, y realmente estamos muy preocupados porque no vemos en el gobierno nacional una idea de mejorar esta situación. Por eso que estamos tratando de lograr algún tipo de solución que no llega. Rabinovich. Bueno, el sistema energético desde hace tiempo está profundamente desequilibrado, se lo opera día a día en función de qué agujero hay que tapar y se destapa otro, y en esta situación que ya ha producido cambios profundos en la conducción del gobierno en el sector, pierden las empresas y pierden los usuarios. Gracias. Y Herrero. Bueno, esperemos que el gobierno se decida a hacer una política razonable, que elimine el caos y la confusión y los niveles de corrupción que perjudican todos estos a un sistema malo que estamos viviendo. Les agradezco a todos y yo me voy a trasladar porque, como le decía al comenzar el programa, hemos invitado al doctor Fabián Tobalo, quien es asesor jurídico de FECOBA. Hace unos años, doctor, presentaron ante la Oficina de Defensa de la Competencia una medida para que intervenga en el mercado. Cuéntenos en qué situación quedó eso y recuérdenos qué decía brevemente la... Así es, la denuncia se fundó en la constatación de que había un problema de desabastecimiento, había un problema de intervención directa en el mercado minorista por parte de la compañía que tiene una posición dominante, que es la compañía YPF. Como la entidad advirtió que esto no tenía un cauce de solución, se decidió hacer una denuncia en la Comisión de Defensa de la Competencia, que es la autoridad que tiene la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia. En ese momento, por aplicación del decreto 1212, que tenía vigencia en esa época, el mercado de combustibles debía regirse por las reglas de libre mercado, es decir, interacción de oferta y demanda, lo que no ocurría. YPF, por su red de abastecimiento, interviene en forma directa mediante la figura contractual del consignado, es decir, es dueña de los combustibles y le fija los precios de manera unilateral con prescindencia de la intervención de los expendedores. Esto da lugar a una anomalía en el funcionamiento del mercado, una fijación de precios por un sujeto que tiene posición dominante, que llegó a concentrar más del 50% de la oferta total del mercado. Y en lo que respecta a los expendedores, bueno, las consecuencias han estado a la vista, el cierre de centenares de estaciones de servicio por pérdida de rentabilidad, por pérdida de abastecimiento. Lo que nosotros pedimos a la Comisión es la intervención para hacer cesar esta situación, básicamente restringir el uso de la figura del consignado. Y ahora que no está más Repsol, ¿qué ha pasado con esto que ustedes solicitaron hace más o menos 2 años? Así es, la situación no ha cambiado, hemos insistido nosotros, no tenemos todavía respuesta, sí les puedo decir que hay una apertura de sumario, o sea, la Comisión consideró que la denuncia nuestra tenía fundamentos al punto de disponer la apertura de un sumario previo traslado a las firmas denunciadas, la principal YPF. Pero hasta ahora no ha prosperado, no ha progresado ese sumario, hay una etapa de prueba que se tiene que hacer y las medidas que nosotros pedimos a título cautelar, es decir, que el Estado intervenga limitando el uso de la figura del consignado, no ha tenido respuesta. Bueno, vamos a seguir este tema, así que seguramente periódicamente lo vamos a invitar para que nos cuente cómo va esto.
Y como en el último programa, los minutos finales del programa le decimos a Zulma que nos comente o alguna noticia o la agenda. Así que, Zulma, te escuchamos. Bueno, quiero contarles que del 30 de noviembre al 2 de octubre se va a realizar en el Sheraton un congreso. El IAPG y el ARPEL van a organizar un congreso sobre refinación. Los invitan a todos los profesionales del área a participar. La idea es que presenten trabajos técnicos y se diserte al respecto. En el Zócalo aparece la dirección para que manden mails y consultas, que es prensa@iapg.org.ar, y es un evento muy importante ya que invita a todos los profesionales del segmento downstream de la industria del petróleo a que participen. Y no olvidarse que es del 30 de noviembre al del 30 de octubre al 2 de noviembre, perdón. Bueno, y por otro lado, contarles rapidito que a causa de la explotación del shale gas en Estados Unidos, de la fuerte explotación que se está dando en Estados Unidos del shale gas, se estima, una consultora muy importante ha estimado que para el 2015 el precio del barril del petróleo podría llegar a costar $50. Esto podría ser muy importante también para los países que son importadores de energía y para la Argentina, que nos encontramos desde el 2010 importando hidrocarburos. Y además es muy importante, esta noticia podría llegar a ser importante para la Argentina teniendo en cuenta que contamos con Vaca Muerta, que es un sector muy importante de petróleo y gas no convencional, y de esta manera esto a nosotros nos podría beneficiar. Cerramos acá. Y nosotros nos estamos despidiendo, nos encontramos dentro de 7 días en este mismo lugar para seguir abordando los temas de energía. Chau, hasta entonces. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presentó Energía 21.